Hola a todos, somos Ana y Víctor. del blog Perderse por el Mundo y estamos en Rai. Ríe. Se dice Rai. ¿Se dice Rai? Sí. Vale, venga, pues Rai y ríe. Estamos en Rai. ¿Dónde me vas a llevar, Anita? Vamos a un pub del siglo XV a comer. Vamos a comer. Anita, Dime. ¿qué estás comiendo? Pues me estoy comiendo un sándwich que se llama Blackman. Creo que se pronuncia así. Es de jamón con pico y viene con unas patatitas. ¿Y qué tal está? ¿Está bueno? Bien, está bien. Está con el pan calentito, está bueno. Pero tu plato tiene pinta mejor. Sí, enséñanos tu plato. A ver, mi plato. Sí, yo me he pedido una hamburguesa con patatas fritas, con salsa de no sé qué y no sé cuántas cosas más. Venimos a contaros qué nos ha parecido. ¿Qué nos ha parecido? La comida. No volvemos, de verdad. No volvemos. Mentiroso. No, ha estado bastante bien, la verdad que sí. Ha estado muy bien, es cierto. No, el servicio súper amable, la comida buena, una cantidad bastante decente. Y la verdad que es súper recomendable el sitio, el Ship Inn, se llama el pub. Y si además os queréis quedar una noche en Sí. Rai, arriba tienen habitaciones, es hotel también. Es que la carta es súper simpática porque obviamente estamos en una ciudad, en un pueblecito Sí. de mar, de costa. Entonces el plato típico es pescado y gamba, Exactamente. pero para los que, por ejemplo, como yo, no comemos pescado, está la parte de las cosas que no nadan. Que no nadan, efectivamente. Así, tal cual, como sonaba. I wanna take you out, show you the time of your life. Estamos en Mermaid Street, o la calle La Sirena, una de las calles más bonitas de Rai. Mira qué maravilla, casita. Y hemos encontrado una casa muy curiosa, porque si os fijáis en la puerta, la de la izquierda pone la casa con, y la derecha dos puertas, dos front doors, que son las puertas de entrada a la casa. Y aquí tenemos enfrente uno de los pubs más conocidos de Rai, que se llama The Mermaid Inn, que es la posada de la sirena. Si os fijáis en el cartel de la entrada, pone The Mermaid, la sirena, reconstruido en 1420. O sea, este pub ya estaba aquí. Y es que esta ciudad en el siglo XVIII era muy conocida por el contrabando. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. Y de la calle de la Sirena pasamos a la Casa del Cordero. A la Casa del Cordero, la verdad que tiene unos nombres estupendos en este pueblo. Sí, la verdad que sí. Esta casa se construyó en el siglo XVIII por un político y comerciante local que se llamaba James Lamb. Y aquí se hospedaron reyes como el rey Jorge y también vivieron escritores bastante importantes como Henry James. I wanna lay beneath the stars with you in the back of my truck. ¿Quién va a subir ahí arriba? Un momento. Ahí El arriba. valiente de Víctor va a subir a la Ahí torre. arriba. ¿Quién va a subir ahí arriba? El valiente de Víctor. Ay, el recién comido, no sé yo. Eso como va la comida. Y era por dentro también. Sí. Mira, están los mapas. Parece que al final también se ha decidido Ana a venir. Bueno. Y vamos- Que las escaleritas, tela. Imagínate. Vamos a intentar subir los dos. A ver qué Sí, tal. vale 4 libras por persona. Pero la visita a la iglesia es gratuita. Sí. Y parece ser que tiene unas vistas maravillosas que ahora os contaremos. I guess that this is what they call love. Baby, you've been driving me crazy. Vamos a ir subiendo. Las escaleras son
Espérate que lleguemos al campanario. Que estas son las fáciles. Sí, estas son las fáciles. Vale, vale. pues menos mal que son las fáciles. Sí. Va de fácil o difícil, ya verás. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. Mira, y aquí vamos a ver Ostras, Pedrito, ¿cómo está esto? el interior de la iglesia. Buah. Esto está estrecho, pero se puede. bien, ¿eh? ¿Y nosotros cabemos? No, claro. Si nosotros caemos... Los cristales hay que darle una limpiadita, ¿eh? Está un poco... Al final me he animado a subir. Claro que sí. No sé yo si arriba del todo. Vale, seguimos. Vamos. Esto se da vuelta Ay, madre. Y con la mochila. con la mochila. Yo tengo que pasarme lado, tío. Ostras, pues ahí no cabemos, ¿eh? Ay, madre. Sí, vamos a ver. ¿Seguro? Ostras. Es estrecho, pero bueno. Ya llegamos aquí a un intermedio. Esta es la maquinaria del reloj de la torre que lleva funcionando desde el siglo XV, aunque no lo parezca. Y ahora tenemos que subir otro nivel para llegar a las campanas, que esperamos que no suenen cuando estemos arriba. Ahora iniciamos la siguiente parte. Ya esta es un poco más complicadilla. Ya no, hay que ir llevando en la mano esto. Pero bueno, vamos a ver. Sí, mira. Son unas escaleras que para qué. Mira, ahí está. Ahí viene Anita. Venga, Anita, vamos. Vamos, venga. No grites. Hala. Ostras, qué chulo esto, tú. El campanario, todavía falta más. Esto es chulísimo. Aquí vamos subiendo poco a poco. Eso sí, recomendamos paciencia y tranquilidad. No, eso no. Ostras, mira. Estamos delante de las campanas de la torre. Estamos delante de las campanas. Que esperamos que no suenen. Que estas no son las originales, porque las originales se las llevaron los franceses. ¿Será posible? Sí. ¿Tú te crees? No solo quemaron la ciudad entera, sino que robaron las campanas de la iglesia. Con dos narices. La leche. Espera que esto no empiece a colar. ¿Caes por ahí? No. La mochila cabe. No quepo. Con la mochila no cabe. Así, ya está. Seguimos para arriba. Siguiente tramo. Venga. Todavía nos queda No. por lo menos. Estamos aquí ya. Ya estamos casi arriba. Sí. Ya estamos aquí. ¿Qué? Tira. Y aquí salimos a la terraza. Al tejado, sí. A ver, con la mochila. Sí. Y bueno, nos ha costado llegar, pero estas son las vistas que se ven desde aquí. Esto parece que de un momento a otro... Mira, ahí están. Ahí las tenemos. Menos mal que no nos pilló bajo la campana. Nos quedamos sordos. Y bueno, y porque solo son las 3. Si fueran las 12. Madre mía. ¿Bajamos? Venga, vamos al lío. Cariño, yo también te quiero. Baja tú primero. Venga, yo bajo delante. Bueno, ahora... Nos vemos abajo. Exactamente. Que necesitamos las dos manos para bajar. Cuando lleguemos abajo os contamos más cosas, porque subir con una Es muy fácil. y con la cámara está bien, pero bajar ya es un poco más chungo. Ahora nos vemos, hasta ahora. Adiós, Anita, adiós. 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 Ya hemos bajado. Hemos conseguido bajar. No nos hemos matado por esa escalera. Por cierto, el truco
es bajar las escaleras De espaldas. de espaldas. Exactamente. Divinamente. Se lo copia uno que bajaba delante de mí. Sí. Funcionó. Maravilla. Pero sí, Efectivamente. definitivamente las 4 libras valen muchísimo la pena. Y ahora nos vamos al castillo. Cuesta un poquito subir y cuesta un poquito bajar, Sí, pero pero cuando nada. llegas arriba dices, esto es... El esfuerzo merece la pena. Sí, Bueno, vamos al castillo, lo tenemos justo enfrente. sí, vamos para allá. Ahí delante tenemos el castillo. Bueno, castillo, llamarlo castillo. Bueno, Torre, hombre, torre. sí, vale, tampoco... Ryan Castle Museum. ¿Ves? Está cerrado, mi amor. Ostras, nos hemos encontrado con el castillo cerrado, con las ganas Sí. que teníamos de subir. Pues lo vemos por fuera. Ya que no podemos ir al castillo porque está cerrado aún con el tema este que tenemos. Pero aquí Anita, Anita no, que como yo preparé el viaje, se supe que me lo sé todo, pues no. es la que os va a contar un Bueno, poquito del castillo, para ver si cuando vengáis vosotros tenéis la suerte de que ya esté abierto. No sé si os acordáis que antes estábamos hablando de los puñeteros de los franceses, que no hacían más que atacar una y otra vez la ciudad de Rai. Sí. Pues este castillo, o esta torre defensiva, fue construida en 1249. Fue torre defensiva, fue prisión, pero también fue casa. Y en el interior lo que hay es un museo sobre toda la historia de Rie. Perdón por mis pelos, pero el viento es algo típico de esta ciudad. El castillo no os lo podemos enseñar porque, como ya hemos dicho, está cerrado. Pero los cañones... Pero los cañones que están justo al lado, estos sí que siguen aquí. Bajando unas escaleritas, Sí, ¿Tenéis los cañones? bajas unas escaleritas y nada, menudo. si alguien necesita un baño. También. Oye, que los baños es importante en los viajes. No, sí, por supuesto. Así Por que supuesto, vivo por yo supuesto. Ah, Por ahí no, Víctor Manuel. que sí, déjame bajar por aquí. Siempre se quiere meter por todos los sitios que no Ah, de verdad. los caminos, las puertas Sí, cerradas. sí. No. I wanna level out. Yo así, después de subir a la torre y estas cosas, pues ahora voy a tomarme un buen chocolate. Yo soy más sana que tú. Me voy a tomar un té Bueno, en la casa. ella se va a tomar un té porque no habéis visto lo que vendrá ahora después. Y esto era de lo que queríamos hablar antes, que lo de tomarse un té, pues sí que está bien, pero si luego lo acondicionas con crepes, tortitas o no sé qué son esos, Crepes. Con sirope de arce. pues hombre, pues ya es algo más voluminoso. Ya que contamos eso, lo contamos todo. Ahí está. No te quedes solo con lo mío, que eso no vale. Yo, aparte del chocolate caliente, en castellano, me he pedido un brownie. Os vamos a enseñar la habitación donde estamos quedando, para que veréis lo bonita que es. Sencillita. Estamos en la parte alta de la casa. Perfecta por una noche. Y también tiene baño privado. Pequeñito. Pero perfecto. Order something and stay in.